Bueno, pues de señales extrañas vamos hoy, Pedro Pablo. De señales... ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué haces? Si no tiene nada que ver con eso de lo que vamos a hablar hoy. Esto tiene alas. ¿Con qué? ¿De qué estás ¿Con haciendo? qué? Pues yo Con los neutrinos. Hoy vamos a hablar de neutrinos, ¿no? Es que sí, yo tengo una máquina para capturar neutrinos, que es esta. Es una máquina cuántica de captura de neutrinos, ¿ves? Entonces, cuando aparece un neutrino, porque en mi casa tengo un montón, ¡pua!, lo cojo ahí y luego con este pequeño aditamento, observa. ¿Ves el neutrino? Ahí, justo en la punta. Sí, claro. Exactamente, ahí está. ¿Ves? Entonces, ahora lo voy a colocar en el matraz, que no sé dónde lo he metido. Aquí está. Exacto. Y sigo capturando neutrinos con mi máquina cuántica. Bueno, ahora no, porque ahora tenemos que grabar y lo voy a dejar, pero luego seguiré capturando neutrinos, que son Hay que ver lo que se ha perdido la ciencia contigo. No se ha perdido, estoy contándolo aquí. Qué barbaridad. A ver, vamos a hablar de un detector de verdad de neutrinos, detectores profesionales, ¿no? Bueno. Y es que, tú fíjate, hay muchos tipos de detectores, ¿no? Pero de este que vamos a hablar hoy, que ha encontrado una cosa rarísima, ya lo verás, absolutamente rara, es un detector de neutrinos que está suspendido a 40 kilómetros por encima de la Antártida. Es un experimento científico que son una serie de antenas de radio que están suspendidas en un globo de helio a gran altura, ¿no? Se llama ANITA. Tenemos imágenes de ese detector, que lo verás que son una serie de antenas que lo suben con una grúa, lo cuelgan de un globo de helio de estos gigantescos y lo suben hasta 40 kilómetros de altura, y desde ahí el detector capta las señales, ¿no? Será un globo cautivo, ¿no? Porque si no sale volando en cuanto corra un poco de brisa. No, es que es muy grande. Tenemos fotos, si Andrés nos las pone, las del detector ANITA, pues lo ves y te lo enseñamos. Venga, vamos a verlo. Mira, ahí está el detector ANITA, en el momento que lo levantan con una grúa, pero esto lo cuelgan de un globo, y el globo, ya te digo, un globo de helio grandote, y sube hasta 40 kilómetros de altura, ¿no? Y ahí se queda suspendido. Hay un gráfico que tenemos por ahí que ves cómo funciona aquí lo tienes, ¿ves? Ahí tienes la antena, el detector colgado del globo, está a 120.000 pies, que son unos 40 kilómetros. Entonces se supone que el rayo cósmico, que es el que genera el neutrino, es la flecha azul, impacta sobre el hielo, que es lo que está observando la antena, emite unas radioondas, y entonces eso es lo que capta el detector, ¿no? Pero bueno, ya te digo, este detector ANITA ha encontrado una serie de señales de esas que no encajan con nada y que nos están obligando. Bueno, este detector, el año pasado, detectó una extrañísima tipo de partícula que algunos científicos se atrevieron a decir que venían de un universo paralelo. Hombre, eso es interesantísimo. O sea, imagínate. Bueno, pero en este caso, no un universo paralelo, pero ha detectado unos pulsos de radio de esas que no encajan con nada conocido. Los científicos no saben muy bien qué es. O sea, no encajan con las leyes de la física de partículas, por lo menos con las que conocemos, ¿no? ¿Qué estamos? ¿Ante un nuevo secreto? ¿Ante un atisbo de la materia oscura? Vamos a ver. La misión principal de este detector de ANITA y de sus antenas flotando sobre la Antártida es cazar neutrinos de mucha energía. Los neutrinos, tú sabes, hemos hablado otras veces, se las llama partículas fantasma, porque son mensajeros cósmicos súper tenues, o sea, no tienen carga eléctrica, apenas tienen masa, y son tan etéreos que son capaces de atravesar la materia, pero vamos, planetas enteros, estrellas enteros, incluso galaxias de extremo a extremo, como si no existieran, sin interactuar con ni siquiera uno de los átomos de esas estrellas, planetas o galaxias, ¿no? Estos nacen
El Sol, por ejemplo, genera muchas en la violencia de su horno nuclear, pero también se generan en los eventos más violentos y energéticos, agujeros negros supermasivos que se están comiendo una estrella, la explosión de supernovas, y nos traen información de lugares muy remotos e incluso del mismísimo borde del universo observable. Evidentemente, con todo esto que te he dicho, te das cuenta de que detectar un neutrino no es nada fácil. De hecho, es bastante más difícil que buscar una aguja en un pajar, ¿no? Tú piensas solamente que ahora mismo, mientras hablamos, miles de millones de neutrinos están atravesando cada centímetro cuadrado de tu cuerpo. Para ellos es como si no existieras. Y el planeta lo mismo. O sea, se ha calculado que un neutrino puede atravesar limpiamente un bloque de 1 año luz de grueso de un material tan denso como el plomo sin chocar con ninguno de sus átomos. O sea, imagínate lo difícil que es capturarlo, ¿no? Bueno, a pesar de eso, de vez en cuando, muy de vez en cuando, una vez entre miles de millones de veces, pues a pesar de estas dificultades, de vez en cuando, un neutrino entre muchísimos miles de millones, pues sí, resulta que sí que choca con alguna partícula que se le cruza en su camino. Y ahí es donde Anita, con sus antenas desde arriba, desde 40 kilómetros de altura, apuntando hacia el hielo de la Antártida, busca una serie de emisiones de radio que se conocen, fíjate, como duchas de hielo, ¿no? Que se producen cuando un neutrino de un tipo particular, el neutrino tau, choca con algún átomo de hielo. Cuando eso pasa, el impacto genera una partícula hija que a su vez se desintegra creando un chorro con partículas todavía más pequeñas. Bueno, vale. Entonces es una detección indirecta. Cuando el detector analiza el ángulo y las características de esas partículas hijas, de esas partículas secundarias, así es como los científicos consiguen reconstruir la trayectoria de la partícula original y con suerte establecer su origen, ¿vale? O sea, es como si te encuentras una pelota botando que no sabes de dónde viene e intentas saber de dónde viene fijándote en el ángulo que lleva al botar. Ya. Sería algo parecido a eso, ¿vale? Bueno, pues inmerso en esta cacería de neutrinos, que es la actividad que lleva haciendo Anita desde hace años, pues resulta que esta vez se ha encontrado con algo absolutamente raro. 2 pulsos de radio, muy normales, pero claro, no venían de una partícula que había chocado contra una partícula de hielo y había creado una cascada de partículas secundarias, que es lo normal, como muestran muchas imágenes, es lo normal, la típica ducha de partículas, el típico chorro. No, sino que venían de abajo, venían del hielo. Es decir, era como si estuvieran surgiendo de los hielos de la Antártida. ¿Eso qué significa? O tienes tu razón y tenemos ahí debajo de la Antártida a alguien. Ahí están escondidos. Están escondidos. Resulta que están escondidos y emiten desde abajo, o que esas partículas han chocado con el hielo, pero no venían de arriba, sino que venían de abajo, han atravesado toda la Tierra y justo antes de salir han chocado con una partícula de hielo y ahí es donde la ha cazado Anita. ¿Vale? Claro, porque para nosotros eso es abajo, pero como no hay arriba ni abajo en el universo. Claro, pero si ha sido así, aquí es donde la cosa se complica. ¿Por qué? Pues porque la física de partículas, ¿qué nos dice? Ten en cuenta que no estamos hablando del neutrino original, sino de las partículas secundarias, esas emisiones de radio, de esos pulsos de radio que genera cuando el neutrino choca con una partícula. Pero si el neutrino viene de abajo y ha chocado con arriba, la física nos dice que una señal de radio, para que pueda detectarse después de viajar a través de ese espesor de roca, pues prácticamente toda la Tierra, pues evidentemente debería de haber interactuado por fuerza con muchas otras. Se habría ido haciendo más débil y no sería detectable. Eso es lo que nos dice. Muy fuerte, ¿no? A lo mejor, o que fuera una partícula mucho más potente cuando entró. Vamos a ver, algo es porque desde luego se ha detectado. Efectivamente se detectó. Las señales de Anita no solo se detectaron, sino que eran sorprendentemente fuertes. Además, el ángulo de esos pulsos de radio era muy pronunciado, de unos 30 grados, por debajo de la superficie del hielo.
Es decir, un ángulo muy agudo que ha desconcertado a los científicos porque no encaja con los modelos de cómo deberían de comportarse las partículas, por lo menos las partículas conocidas, ¿no? Fíjate, hay una frase de los científicos que lo resume y que refleja esto. Dicen, es un problema interesante porque todavía no tenemos una explicación real para lo que son estas anomalías. Lo que sí saben, lo que sí creen, es que lo mismo no son neutrinos. Claro, y si no son neutrinos, ¿qué son? ¿Eso? Ahí está la cuestión, ¿no? Pues la razón por la que el equipo de Anita se hace esta pregunta, descarta que se trata de neutrinos convencionales, se deriva de varias observaciones. Si fueran neutrinos, para haber viajado a través de toda la Tierra y seguir siendo detectables, pues habrían necesitado tener una energía tan enorme que tendrían que haberlo detectados otros observatorios de neutrinos mucho más grandes que Anita. Anita es una antena colgada de un globo, pero es que tenemos otros observatorios como el IceCube, que también está en la Antártida, y también tenemos imágenes, que es un gigantesco telescopio de neutrinos. Ahí lo tienes. Esas son las instalaciones. En el gráfico se ve, este es el edificio que hay arriba, y a 1 kilómetro por debajo se hacen como agujeros en el hielo, y dentro del hielo se introducen detectores como este, hasta 1 kilómetro de profundidad, ¿vale? O sea, es gigantesco, está compuesto por miles de sensores ópticos como este, distribuidos en 1 kilómetro cúbico de hielo, ¿vale? Es un coloso y está diseñado precisamente para detectar neutrinos, porque un neutrino lo atraviesa todo y de repente, si choca con uno de los detectores, provoca un brillo y se lo ve. Bueno, pues un detector como el que un neutrino como de una energía tal como el que ha detectado a Anita, no se le tendría que haber escapado a IceCube, porque Anita es un juego de niños comparado, a pesar de que es un instrumento científico muy válido, no tiene nada que ver, es como comparar una mariposa con un águila. Sí, de hecho en ese gráfico se ve perfectamente a la derecha el tamaño de la Torre Eiffel 3 veces, bueno, 3 veces la mitad, porque luego hay otras 3 por ahí arriba. Eso nos da una idea de lo gigantesco que es. Claro, el IceCube es un coloso, es una obra gigantesca, ¿no? Es uno de los detectores de neutrinos más poderosos que tenemos en la Tierra, ¿no? Anita nos sirve también para otras cosas porque ya te digo que capta los rebotes de esas partículas en ondas de radio, pero un neutrino como ese, tan extraño como el que captó Anita, tendría que haberlo visto IceCube, y IceCube no vio absolutamente nada. Nunca, de hecho, ha visto ni siquiera nada parecido. ¿Qué dicen los investigadores? Pues es un enigma, no tiene explicación, y entonces los científicos hacen lo que suelen hacer, intentar buscar explicaciones convincentes, hacer hipótesis. Una de las hipótesis más fascinantes, pues es que estas señales procedan de un tipo de partícula que nunca habíamos visto y que podría ser la materia oscura. Ya sabes, ese otro tipo de materia que es 5 veces más abundante que la materia normal, la que brilla, de la que están hechas estrellas, galaxias, y que es una gran desconocida. Es una, como la materia oscura, sus partículas, que no sabemos ni siquiera si está hecha de partículas ni lo que son, pero como no interactúa con la luz ni con la materia, pues no podemos medirla. ¿Será que hemos conseguido captar una rarísima interacción de una partícula de materia oscura? A ver, sabemos que está ahí por los efectos gravitatorios, pero ningún instrumento la capta directamente. Sí, porque la materia oscura está en todas partes, no solamente ahí arriba en el universo, sino a nuestro alrededor. Claro, puede haberla en la Tierra también, puede haberla, pero si realmente las señales que ha captado Anita, imagínate, fueran una manifestación de la materia oscura interactuando, eso sí, de una forma nueva y totalmente desconocida, o sea, si es verdad que interactúan de esa forma, no sabíamos que era posible, ¿no? Pues estaríamos ante un descubrimiento monumental, revolucionario. Pero claro, hay otra posibilidad más realista, pero también emocionante, ¿no? Es que sea un fenómeno de propagación de las ondas de radio que hasta ahora
nos resultaba desconocido. ¿Vale? O incluso... ¿De qué emisión? ¿De dónde vendría en ese caso? No, propagación. Es decir, como al final lo que capta Anita es la propagación de estas señales de radio generadas por las partículas secundarias al hacer estas duchas, estos chorros de partículas que chocan con todo, pues es posible que esas señales de radio se propaguen de una forma que no conocemos. O sea, nosotros sabemos cómo se propagan las ondas de radio, pero en lugar de una partícula de materia oscura, que sería el premio gordo, pues también podría ser una cosa más sencilla, ¿no? Como un nuevo tipo de propagación de las ondas de radio, que no sabíamos, ¿no? Pero en fin, ahí está el enigma. Incluso hay quien piensa que una señal de radio que sea capaz de venir de un neutrino que atraviesa todo el planeta y aún así captas una señal de radio tan fuerte, podría ser artificial. Es otra posibilidad. Podría estar generada por alguna máquina de vete a saber quién. Es decir, se barajan varias posibilidades. Sea cual sea la explicación, estos pulsos de radio, por ahora no hay Dios que los entienda. Han abierto una brecha que no tiene ningún tipo de explicación. Es más, te diré, ahora recuerdo que no es la primera vez que se captan este tipo de señales viniendo de abajo del hielo, de la parte de abajo. Con lo cual, estas redundan en otras investigaciones que también se han encontrado con estas señales absolutamente inexplicables, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues evidentemente más estudios, no sé, construir instrumentos todavía más sofisticados o tener un golpe de suerte en algún momento que nos ayude, ¿no? Que nos permita porque saber. Todas esas teorías, ninguna de ellas es fácil encontrar la justificación para convertirla en realidad. Son simplemente hipótesis. Claro, estos son hipótesis. Claro, tú sabes que en ciencia las hipótesis luego hay que ponerse a trabajar sobre ellas y hay que demostrarlas. Hay que demostrar que efectivamente son así, ¿no? Caramba, pues es fascinante, porque claro, al final no sabemos de dónde van, de dónde vienen, ni... Lo que me llama la atención de todas maneras es, antes comentabas que los neutrinos podían atravesar hasta 1 año luz de un material muy denso y en este caso la Tierra parece un elemento poco... o sea, un desafío menor, ¿no? A la hora de atravesarlo. Claro, de hecho, ya te digo que miles de millones de neutrinos pasan a través de cada centímetro de planeta continuamente. Pero ¿y cómo hacen eso? O sea, que esquivan los protones. No, tú ten en cuenta, un átomo está hecho fundamentalmente de vacío. Sí. Vamos a ver, si tú, coge la escala. Un átomo tiene un núcleo, ¿vale? Y alrededor electrones dando vueltas. Sí. Bueno, pues si tuvieras que traerlo a escala más grande, imagínate que el núcleo es una manzana que colocas en el centro de una plaza de toros y los electrones están dando vueltas por la barrera. Todo lo demás es vacío. Entonces, ¿qué ocurre cuando las partículas normales, ¿por qué chocan? Porque llevan una carga eléctrica, los electrones llevan una carga eléctrica y entonces interactúan. Pero los neutrinos no llevan carga eléctrica. O chocan directamente porque la masa de uno choca con la masa de otro. Pero los neutrinos casi no tienen masa. Entonces, sin carga eléctrica y sin masa, pasan a través de los átomos, los atraviesan de punta a punta, uno, otro, sin chocar con nada. Fíjate. Porque ya te digo, si tú piensas que si toda tu masa, todos los átomos de tu cuerpo, les quitaras el vacío, todos tus átomos cabrían en la punta de una cucharadita de café. Vale, yo preocupándome. Todo lo demás es vacío. Yo preocupándome por bajar peso, cuando en realidad no hay nada ahí, nada más que vacío y un poquito de materia. Hay que ver claro. Lo que nos engañan los sentidos. Pues nada, y además es muy curioso cómo llegan estos neutrinos, ¿no? Tenemos también un vídeo que lo ilustra muy bien, un vídeo de la Agencia Espacial Europea, que es una preciosidad. ¿Lo tenemos yo creo que sí. A ver si lo puedes poner, Andrés. Mira, fíjate, ahí lo tienes. Claro, cuando un neutrino choca con algo en la atmósfera, eso es lo que hace. Choca
genera partículas hijas que a su vez chocan con otras, que a su vez chocan con otras, y se produce esta especie de lluvia, esta especie de ducha. Y eso es lo que captan los sensores, ¿no? Pero claro, eso sucede, pues ya te digo, una de cada infinitas veces, ¿no? Sí. Bueno, pues seguiremos buscando el Por origen supuesto que sí. neutrino. Oye, a ver si lo que han descubierto es la fortaleza de la soledad de Superman, que estaba... Ah, no, esto estaba en el Polo Norte, me parece, no en la Antártida. No nos Estaba vale. en el Polo Norte, sí. Está en el Polo Norte, no nos vale. Bueno, vamos a seguir investigando, pero si queréis que sigamos investigando y queréis seguir con este tipo de noticias que son apasionantes a la par que científicas, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Lo decimos siempre, pero es que hay que decirlo. Hay que suscribirse, hay que comentar. Suscribirse, ver Materia Oscura, ver los vídeos, ver todos nuestros vídeos. Poner vuestros comentarios y vuestras teorías más locas, a las cuales no haremos ningún caso, pero vosotros ponerlas y bueno, y aquí estamos, en esta comunidad de científicos, unos más científicos y otros más aficionados, pero vamos, todos por la ciencia. Pues nada, pues lo dicho, nos vemos en una semana. Tú sigue cazando mosquinos. Neutrinos. Que este pues sigue cazando. Tiene un... A ver si coges alguno bueno. Y nos vemos la semana que viene. Somos Mo.